La presencia física de Omar García Harfuch en territorio sinaloense, a menos que exista algún preacuerdo para distensionar las cosas entre los diferentes cárteles, a menos que exista el preacuerdo, el riesgo que tiene el secretario de Seguridad Es Nacional mayor. es muy elevado. ¿Por qué? Porque en medio de una pelea, una disputa de cárteles que buscan dominar una plaza, el hecho de que un cártel piense remotamente que ese secretario está en favor, o piense, no ni siquiera sea cierto, piense que está, lo coloca en una posición de mucha debilidad física Sí, para que se cometa algo cometa que... una tontería. Bueno, y el tema siguiente tiene que ver básicamente con esta pues guerra que está ocurriendo en Sinaloa, no se puede llamar de otra manera. El número de víctimas que ha habido desde que el Mayo Zambada se entregó, lo traicionaron como haya sido, pues ya supera los 500. Hay 130, 140 desaparecidos. Hay los pobres ciudades de Culiacán, Manzanillo, ciudades importantes, pues están trastocadas porque pues no pueden tener una vida normal. Las escuelas están cerradas, muchas de ellas. La universidad misma dice no vengan, hagamos una cosa más, menos presencial. Los negocios están colapsados. ¿Quién quiere ir a vacacionar a Sinaloa? Nadie. Entonces, pues está generando un problema muy serio. Pero como decimos una cosa, decimos la otra. La parte positiva ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum es que la primera parte siempre de un conflicto, de un problema que uno tiene personal es admitirlo. Sí, claro. Y a pesar de que Claudia fue arrastrada por el expresidente Andrés López Obrador para que apoyara reiteradamente a Rubén Rocha, el narco gobernador, no se le puede llamar de otra manera, es un narco gobernador, probados por todos lados sus vinculaciones con los cárteles, con su campaña, con sus dineros, no hay otra forma. ¿Por qué lo protegen? Algo sabrá de alguien que lo está cuidando la espalda, pero es un hecho de que la presidenta ya empezó a decir basta. Y la mejor prueba es que ya mandó directamente operar en el lugar a su secretario de Seguridad Nacional, García Harfuch. Sí. García Harfuch. ¿Y Hacer la esto chamba. qué significa? Bueno, de una u otra manera es admitir la incompetencia del gobernador y su gente, porque ha salido un gobernador deplorable. ¿Deplorable por qué? Porque siempre sale con una novedad estúpida de declaración. Ujú. No se preocupen, estamos en Navidad, va a estar muy No, bonita la vayan los Navidad, niños a la salgan, que escuela, vayan los niños a la no hay escuela, no peligro. suspenda nada. A ver, a ver, Oye, a ver. espérame. Hay escenas, incluso videos de niños con padres secuestrados, en fin. ¿Qué significa esto? Que por lo menos la gobernadora dijo, ¿sabes qué? No podemos seguir con este tipo de gobierno estatal y tenemos que asumir la realidad. Claro. Y voy a mandar a mi hombre de confianza ahí, al lugar de la guerra. Es decir, para todo fin práctico, ¿cuándo empezó a ganarse la guerra mundial? ¿Cuándo Estados Unidos comenzó a poner un pie en el triunfo de la guerra mundial? Cuando Cuando se mandó. mandó al general Patton Claro, al frente de batalla. claro. Bueno, el Patton mexicano, que es Omar. Omar García Harfuch, ya está ahí. Vamos a ver qué resultados vamos a ver en los próximos días, Alejandro. Es muy, aparte de lamentable, porque como bien dices, nos han llegado reportes de empresarios que han tenido que vender sus camionetas en las que se trasladan diariamente en Mazatlán o en Culiacán para comprar carros de baja gama para que no se los quiten en los semáforos. Pero al mismo tiempo vemos a un gobernador que trata de hacer comunicación y política a la vieja. O sea, dice, hay una narrativa, ¿sí? Que quieren satanizar al estado de Sinaloa Sí, y dice que es una narrativa, que sí hay problemas, pero que no pasa nada. A ver, están pasando cosas en Sinaloa muy interesantes. Por un lado, el reconocimiento de la presidenta que dice, todo esto está sucediendo. Dicen, cuentan que porque agarraron a cierto narcotraficante y eso está haciendo que se reacomoden las fuerzas en Sinaloa. Número dos, ya controlamos, estamos controlando con el envío de fuerzas especiales. Se utiliza algo que el expresidente Andrés Manuel López Obrador jamás hubiera reconocido, ¿no? Están fuerzas especiales tratando de controlar el asunto. Y la cereza del pastel es el decomiso histórico más grande
Fentanilo. de fentanilo que se ha dado en el país. 20 millones de pastillas. Así es, 8,000 millones de dólares, es una cantidad estratosférica. Estamos hablando que venimos de un sexenio en el que se presumían Que aquí no se producía fentanilo. y que no se producía y que no se buscaba hacer ese tipo de capturas y esas cosas. Es decir, los números que se reportaban eran realmente ínfimos. Entonces, estamos viendo un giro muy interesante en la política de seguridad, personalizada en, tenemos que decir, si no es el favorito de Claudia Sheinbaum, o si a alguien sí escucha a la Digámoslo, es presidenta. el hombre de más confianza Así es. en el gabinete. Así es. Entonces, esa forma de operar, y lo ponemos en contraste con lo que platicábamos ahorita en Claro. Estados, con el conflicto con Estados Unidos, con Marcelo Ebrard y con Juan Ramón de la Fuente, esos dos secretarios, estamos viendo el otro lado de la moneda. Es decir, con personajes que sí tienen la confianza, que sí tienen la cercanía, sí puede dar resultados y sí se puede dar una personalidad distinta a la política de seguridad. ¿Qué pasaría si la presidenta Claudia Sheinbaum tuviera un García Harfuch en economía, en relaciones exteriores, en Hacienda? Es decir, estaríamos viendo a la verdadera Claudia Sheinbaum en ese sentido. Ujú. Entonces, bueno, que haya más secretarios como esos, ¿no? Como decía Ramón, pues mandaron a la guerra a García Harfuch y hay un dicho que dice, te mandaron a la guerra sin fusil. Hay que ver si realmente trae el respaldo que corresponde de acuerdo a la circunstancia que se está viviendo ahorita en Sinaloa. ¿A qué me refiero? Pues el envío de más refuerzos federales, o sea, las fuerzas federales que en este caso serían las confiables. Lo que pasó esta semana, el estruendo que lógicamente alarmó, atemorizó a la población la madrugada del martes de esta semana, pues fue algo en donde las autoridades pues no se pusieron de acuerdo, que si coche bomba, que si fue un dron, que si, o sea, hubo contradicciones, dimes y diretes con relación a ese episodio en lo particular, porque las balaceras, pues ya lo normal, ¿verdad? Las balaceras ocurren todo el tiempo, pero entonces en este momento lo que urge, como bien se menciona aquí, es que se dé el resultado. O sea, ¿en qué momento la población se va a sentir tranquila? No solamente brindar la seguridad y que disminuya la estadística, sino que también la población se sienta segura, porque la seguridad pues es la condición para muchas otras tareas que se tienen que desarrollar en un estado que pues hay muchísima gente de bien, que es el estado de Sinaloa. A ver, yo tengo una teoría conspiratoria que soltar sobre la mesa a raíz de lo que dices tú, Gregorio. Este tema de la famosa explosión no explicada, que si había sido un coche bomba, que si había sido un dron, que si había sido lo que hubiera sido un petardo, pero grande. Todo apunta a que fue un dron que lanzó algo sobre ese vehículo y era el objetivo. ¿No podría ser esto un ensayo de la guerra suave? ¿De la invasión suave? Un dron mandado desde allá Claro. para decir, miren cómo podemos llegar con un dron, identificar un objetivo donde esté un arco, Claro. soltar la pelotita, Sí. echamos fuera. No tuvo que entrar ninguna fuerza física humana, simplemente una tecnología utilizada para ir a lograr un objetivo. Ahí la dejo. Como los misiles de largo alcance. Porque ¿verdad? si ahorita están soltando todo tipo de teorías, ¿y por qué esa no podría ser una teoría? Claro. ¿Qué tal si lo que están sacados de onda es que los narcos dijeron, no es mío, y el gobierno dijo, tampoco es nuestro, y otros tampoco es nuestro, entonces, ¿de quién es? No, y la forma en que lo minimizó el gobierno hace sentido con lo que dices. Porque decían, no fue un dron. Bueno, sí fue un dron, pero fue un petardo enviado por un dron que haga explotar un carro. A mí me hizo Alejandro, un poquito el sentido contra lo que en su momento hizo Vladimir Putin al lanzar el famoso Oreshnik, el nuevo misil Sí. que Guardadas todas proporciones. claro, pero que es indetectable porque avanza Claro. por segundo 3 metros por segundo. Sí, claro. ¿Sí? O sea, es una cosa que... Sí, no lo y alcanzo le a ver. envía sin cabeza nuclear. Sí. Como diciendo, a ver, Aquí lo tengo, ¿verdad? aquí lo tengo. No lo detectaron. Si esto hubiera tenido un ojivo nuclear y hubiera habido 40 de estos, Pues, yo puedo acabar con 40 ciudades pero sin que nadie oprimiendo pueda un botón. apretar un botón porque se dieron cuenta de por dónde les llegó. Claro. Bueno, acá es lo mismo. Alguien puede haber dicho un telefonazo, decirse, ¿vieron el petardito?
Sí, Bueno, de eso debe haber 40 o 50, con que tengamos en los vehículos de los nacos y los capos un geolocalizador. claro, O sea, geolocalizador, número fulano, está como un claro. celular, búscalo, dron, y suelta el petardo arriba. Y ahí se llaman en el slang de la guerra, en el slang del combate al crimen organizado, operaciones quirúrgicas. Sí, Se hacen con claro. bisturí. Y llamarle petardo, a ver, los petardos se usan en los estadios de fútbol, o sea, no para No, explotar vean carros, las ¿verdad? imágenes O sea, de cómo quedó el pero, vehículo. pero la versión oficial es que fue un petardo, y un petardo es el que avientan en los estadios. Claro, Claro. en un bote de basura. Así es, Claro. no encima de un carro. A ver, si tú juntas esa teoría conspiratoria con la urgencia aplaudible, no la estamos condenando, ¿eh? No Sí, estamos en contra de todo, aplaudible, de enviar al frente De de batalla entrarle. a García Harfuch, pues algo están viendo claro. que hay que verlo muy de cerca, y que ponga el señor gobernador Rubén Rocha sus barbas a remojar. Porque Claro. quizá llegue el momento en que la presidenta, a ver, yo sigo sin entender, y ustedes díganme su punto de vista, ¿qué diablos tiene que salir una presidenta a defender, a arropar, a acuerpar a gobernadores que Que no hace están su en chamba. falta? Entiéndase Rubén Rocha, entiéndase Américo Villarreal, entiéndase Cuitlahua Cuitláhuac, García, que salió penosamente de Y Veracruz le va a dar y le va a puesto. dar un cargo del gabinete, y venir a Nuevo León a decir, ya hablaremos más tarde de eso, sí, no haga nada contra Samuel, cuídenlo, y poniendo todo Morena en favor de un gobernador que está sometido a 3 juicios políticos, que trae un largo historial de cuestionamientos personales, familiares, de corrupción. ¿A dónde va la gobernadora? Bueno, yo creo La presidenta. que esta ida de García Harfuch quizá pueda ser el principio de empezar a decir, tenemos que arreglar las cosas, porque si dejamos que las impunidades, y que el señor Rocha diga todos los días sus barbaridades, sus tropelías, sus idioteces de declaraciones, pues esto se va, no va a haber presidenta que sea respetada. claro, ¿Y a quién le convendría que la presidenta no sea respetada? Quizá alguien que vive en Palenque. claro. ¿Por qué? Porque va a decir, me extraña. Yo por lo menos tenía todo tranquilo y no, ¿verdad? Si le va mal a ella es porque me Entonces, extrañan a mí. si le va mal, quizá tengamos que cambiarla en la revocación de mandato. Y quizá tenga que entrar mi hijito, el ahora morenista, líder de Morena, Andy López Beltrán. Cuidado, cuidado, porque estamos en una situación muy delicada que no involucra la lucha entre dos cuerpos antagónicos. Es la lucha intestina dentro de un mismo lugar, que es Morena, de dos vocaciones Claro, distintas de enfrentar la realidad. Una, la que tiene Claudio Sheinbaum y su gente, la poca que controle, y otra, la que tiene el que está recluido, si así lo podemos llamar, o retirado, si así lo podemos llamar, en, ninguna de las dos. Palenque. en Palenque o donde quiera que esté, y que quiera seguir mandando y dejando en evidencia a la presidenta. A ver, por el bien de este país, ojalá que salga bien Sinaloa. Es decir, que se resuelva, pero más pronto que tarde, mucho más pronto que tarde, Sinaloa, y que la presencia del secretario de Seguridad del gobierno federal rinda frutos, Claro, ¿verdad? O sea, totalmente. esa es, De acuerdísimo. esa Sí, es la consigna. sí, Y que de ahí le sigan con otros estados que están en problemadísimos. Ahí está la zona de Michoacán, y ahí está Guerrero, ahí está Guanajuato, que es al día de hoy el estado más violento de este país. Y bueno, pues en el resto de la República Mexicana, donde también hay problemas relacionados con los reacomodos y la presencia de los grupos de la delincuencia y la Nuevo León violencia, mismo. incluyendo Nuevo León, que estamos en cuanto a homicidios, estamos en el 7º lugar, ¿no? Claro. Pero si hablamos de los estados mucho más emproblemados, Sí, pues pero a ver, estamos en el 7º por encima de Jalisco. sí. Hay un cártel que se llama Jalisco Nueva Generación, y Jalisco está bajo Nuevo León. ¿Eh? Y Jalisco, por qué no niegan el derecho a tener un cártel? El cártel Nuevo León, Generación del Futuro. claro. Alejandro. En esas dos guerras en las que está en medio la presidenta, como bien dices tú, en la interna del control de la presidencia de este país Ujú. y en la que se vive contra los cárteles, hay un cambio muy importante. Y lo que era abrazos y no balazos
está al revés. Tanto al interno son más los balazos Que los abrazos. en el gabinete que los abrazos. Y hacia afuera, pues también la presidenta acaba de dar ese giro, ¿no? Y no hablo de precisamente balazos, pero sí la fuerza del Estado delante de mejor irse a comer con los narcos o saludar a una de las madres de los narcos y demás. Entonces, pues bueno, ojalá que se note el estilo de presidenta, el estilo de presidenta de Claudia Sheinbaum. Tenemos que reconocer que en la presencia física de Omar García Harfuch en territorio sinaloense, a menos que exista algún preacuerdo para distensionar las cosas entre los diferentes cárteles, a menos que exista el preacuerdo, el riesgo que tiene el secretario de Seguridad Nacional es muy elevado. ¿Por qué? Porque en medio de una pelea, una disputa de cárteles que buscan dominar una plaza, el hecho de que un cártel piense remotamente que ese secretario está en favor, o piense, no ni siquiera sea cierto, piense que está, lo coloca en una posición de mucha debilidad física para que se cometa una tontería. Muy bien. Conclusión, Gregorio. Resultados. Urgen los resultados y que se vea que hay un estilo distinto en querer componer este grave problema que lo venimos arrastrando desde hace décadas, ¿no? Yo concluiría diciendo que a la par de los resultados, hacerle frente a la impunidad. No permitir que gobernadores de cualquier estado que sean, progresistas, de derecha, de izquierda, de lo que sea, Guanajuato es panista, ¿qué está pasando? Claro. Que alguien nos explique. ¿Sí? Sí. Nuevo León es mesista, que alguien nos explique. Tamaulipas y Sinaloa son morenistas, que alguien nos explique. O coincidencia, ¿eh? Tu estado, Coahuila, que acaba Manolo Jiménez de dar su primer informe, como si fuera una ínsula, ¿eh? Algo pasa en ese estado que no hay violencia. Claro. Algo están haciendo bien. ¿Cómo lo mantienen bien? Para que Saltillo sea, junto con plazas como Mérida y demás, sí, claro. plazas Tranquilas. relativamente tranquilas. donde no hay sobresaltos. Uh-huh. Aquí en Nuevo León ya, pues con el cambio de presidentes municipales, en San Pedro Garza García, pues el famoso blindaje prometido por Mauricio, pues ya empezó a desrendir sus frutos con ejecuciones ya no digas en las orillas de San Pedro, Claro. en los callejones y lugares muy concurridos en Lázaro Cárdenas, etcétera. Si no se compone esto, muy pronto vamos a vivir consecuencias muy lamentables, no en esos estados solamente, en todo el país. Aprendamos de los que han hecho bien la tarea y alejémonos de aquellos que no saben ni siquiera cómo dar una declaración para tranquilizar a su pueblo.